Tenemos ya los 2 primeros capítulos del programa de Jikook y desde ahora puede sentirse la química natural y cómoda que ambos comparten. Los momentos que mostraron dejan ver que su complicidad sigue intacta. Se buscan sin darse cuenta, se tocan con familiaridad y se nota que disfrutan estar juntos. El viaje comenzó con una sorpresa planeada por la producción, pero revelaron que fue Jungkook quien propuso que todo iniciara de esa manera. 사실은 정국 씨가 해달라고 하셨었던 건데 기억나시나요? 예. 서프라이즈 습격. Primero sorprendieron a Jungkook a la salida de la clínica y juntos fueron a despertar a Jimin. Jimin contó que todo lo tomó completamente desprevenido porque estaba profundamente dormido. Cuando se da cuenta de que quien entra es Jungkook, tienen una pequeña conversación juguetona. Jimin menciona que estaba prácticamente desnudo y Jungkook, riéndose, le responde que no importaba porque él siempre había estado así. Jimin admite que es verdad y Jungkook asiente como si fuera lo más natural del mundo entre ellos. 들어가 있어. 왠지 들어오실 거야. 다 벗고 있는데 이거를. 뭐 벗는 거 어때요? 그냥 벗었잖아. 네. Antes de que la producción le explicara la situación, Jimin quiso cambiarse, así que cerró la puerta de su cuarto. Lo curioso es que, al hacerlo, prácticamente solo pidió a la producción que saliera. Jungkook permaneció dentro como si fuera lo más normal, y es él quien decide salir por su cuenta, quizá porque estaban las cámaras allí y quería mantener el control de la situación. Después de eso, la producción aclaró que todo había sido idea de Jungkook. Él fue quien pidió que sorprendieran a Jimin y que el viaje iniciara así. 사실은 정국 씨가 해달라고 하셨었던 건데 기억나시나요? 예. 서프라이즈 습격. 예. 진짜 예상 못 하고 있다가 진짜 좀 서프라이즈로 오게 돼가지고 또 재밌는. Para muchos fans, este detalle demuestra que Jungkook llevaba tiempo pensando en viajar con Jimin desde que salió del ejército, y con eso desmiente la idea de que él estaba obligado o incómodo. Más bien, se ve la intención de compartir algo especial juntos. En conjunto, estos primeros capítulos muestran un Jikook cercano, cómodo y lleno de esa energía única que siempre ha caracterizado su interacción, dejando claro por qué tantos fans sienten que su conexión tiene un tono romántico, aunque sin necesidad de exageraciones. Después de la sorpresa inicial, llegó un momento de incertidumbre porque la producción no quería revelarles todavía cuál sería su destino. Para hacerlo más divertido, les propusieron un juego, adivinar banderas para descubrir a qué país viajarían. Como era de esperarse, Jikook demostró una vez más lo bien que funcionan juntos y lograron identificar que su destino sería Suiza. Fue entonces cuando la producción les dio la segunda noticia. El viaje sería minimalista, con pocas pertenencias y solo una maleta pequeña para cada uno. Aunque Jimin se quejó un poco al principio, terminó adaptándose rápido y fluyendo con la dinámica. Jungkook, en cambio, tuvo algunos problemas por la cantidad de cosas que había llevado, pero aún así ambos consiguieron organizarse y seguir adelante. En conjunto, este momento mostró una parte muy bonita de su química. Jimin relajándose y aceptando la aventura, y Jungkook esforzándose por acomodar sus cosas. Los dos compartiendo risas y apoyándose como siempre. Fue un inicio de viaje sencillo, pero lleno de esa complicidad natural que caracteriza a Jikook. También contaron otra experiencia militar. Jimin contó que en el ejército existe un entrenamiento llamado K-City-C, en el que no puedes bañarte durante 2 semanas. No duermes bien, no hay baños y estás atrapado en unas montañas en medio del campo. Dijo que llueve, no hay nada alrededor y que durante ese entrenamiento ellos no pudieron bañarse durante 5 días.
Explicó que estaba en ese estado y que cuando finalmente se estaba bañando junto con los demás, de repente sintió un pinchazo, como una descarga. Miró hacia arriba y vio a Jungkook comiendo sus raciones mientras lo observaba. Comentó que él se estaba bañando refregándose el cuerpo con mucha fuerza. Jungkook se rió con él y dijo que en serio Jimin estaba así, refregándose con fuerza. Jimin y Jungkook siguieron riéndose y Jimin explicó que cuando volvió a mirar hacia arriba en dirección a Jungkook, todos los demás desaparecieron de su percepción. El fondo se desvaneció y sintió que solo quedaban ellos dos, mirándose. Jungkook dijo que había estado mirando durante un rato y que aunque los demás también estaban allí, ninguno se movía así. Aclaró que Jimin era el que más fuerte se refregaba, mientras los otros estaban tímidos, dudosos, mirando alrededor sin saber qué hacer, pero que Jimin estaba justo en medio bañándose con toda su fuerza. Ambos se rieron junto con el staff. Jungkook añadió que se sintió un poco mal al verlo así, que era lamentable y que no esperaba encontrarse con esa escena. Jimin terminó riéndose otra vez. Después del juego y de preparar todo para el viaje minimalista, ambos emprendieron el vuelo y finalmente llegaron a Suiza. Desde el primer momento quedaron sorprendidos por lo tranquilo que parecía el país, por el ritmo calmado de las personas y por lo sereno del ambiente. A medida que observaban el lugar, se notaba cómo iban descubriendo juntos cada detalle, disfrutando de la experiencia desde el primer instante. Y como muchos fans han comentado, en este primer capítulo se percibe claramente la coquetería natural entre ellos. Esa forma espontánea de tocarse, de buscarse sin pensarlo, como si uno fuese una extensión del otro. Sus manos parecían encontrar siempre un punto de contacto, sin prisa ni intención de separarse. Cuando llegaron, salieron a cenar juntos. Durante la comida compartieron bromas que solo ellos parecen entender. Esas miradas cómplices y risas que muestran lo bien que se conocen. Entre pequeñas conversaciones y momentos tranquilos, disfrutaron la noche con una armonía que hizo que todo se sintiera cálido y especial. Fue una primera impresión del viaje que dejó ver lo mucho que disfrutan la compañía del otro y la química tan natural que siempre ha caracterizado su relación. Cuando llegaron a la pequeña habitación donde descansarían, se vio que Jungkook, casi como si fuera parte de una costumbre entre ellos, le propuso a Jimin jugar un juego de líneas. Jimin, con esa mezcla de seguridad y coquetería que suele mostrarle, respondió que no se rendiría y que lo vencería. Así pasaron la noche, entre risas, pequeñas bromas y esa cercanía natural que siempre comparten. Al amanecer, el staff los despertó a la hora exacta para el desayuno. Jungkook se levantó rápido, dispuesto a empezar el día, mientras que Jimin aún tenía algo de sueño, aunque finalmente logró ponerse en marcha. Ambos salieron juntos, como siempre, con esa alegría tranquila que les da la compañía del otro. Durante el desayuno compartieron un momento agradable y ligero, mostrando una vez más la complicidad única que los caracteriza. Con esa armonía terminó el primer capítulo de su viaje, dejando ver lo bien que se entienden y lo mucho que disfrutan estar juntos.